Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto recibirlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a un colega, un amigo, editorialista de esta casa, un periodista de larga trayectoria, un reportero en sus tiempos mozos, y uno sigue siendo reportero cuando los tiempos mozos han pasado, ¿no es cierto? Querido Pablo Iriart, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Víctor. Un honor estar aquí en esta silla y con ustedes dos. Bienvenido, muchas gracias. El motivo de que Pablo esté con nosotros es que esta semana está publicando este libro, que le voy a poner aquí para que la cámara sea tan amable en captarlo, que me parece una aportación valiosísima al debate del balance de esta administración que concluye. Hay un debate político, hay un debate de libertad de expresión, que por cierto agrega un capítulo en este sentido. Hay un debate de la destrucción o la devaluación de las instituciones. Hay un debate ideológico también, pero Pablo hace, y me parece que con una aportación muy valiosa a este debate, es el compendio de los dineros y de las cuentas públicas que este gobierno ha mal invertido, tirado, desviado, destruido en materia de fideicomisos, porque hay fideicomisos que desaparecieron por completo, y hacen una cuenta global de todo esto. ¿Qué significa esto? La locura, se llama AMLO, el costo de una locura, así se llama el libro, y hace verdaderamente una revisión por capítulos de una serie de elementos. ¿De dónde viene esta idea, Pablo, y por qué poner esto en números cuando generalmente los que analizamos política y reporteamos estamos siempre hablando del debate en términos ideológicos, pero ¿por qué ponerle numerito? Sí, como dices, estamos acostumbrados a lo conceptual, pero yo no soy economista, soy reportero y me puse a trabajar en paralelo, a entrevistar y conversar con muchas personas, economistas, exfuncionarios, con académicos, con colegas, y a poder compendiar en la primera parte, en más de la mitad del libro, lo que ha perdido el gobierno, lo que ha significado haber metido a López Obrador a Palacio Nacional, sin ideología, en pesos centavos. 2.520.000 millones de pesos es lo que dejamos de crecer, es la pérdida de valor de México. Al final vienen 3 entrevistas, una con Aurelio Nuño. El tema de la educación es un crimen social. Luego el tema eléctrico, que ahora con el nearshoring que lo tenemos encima y no lo estamos aprovechando, y va a ser muy difícil aprovecharlo como deberíamos si no hay la capacidad suficiente para ofrecer energía eléctrica abundante, segura y barata. Y luego una reflexión con el maestro José Carreño Cardón sobre el tema democrático y libertad de expresión. Creo que había que hacer, todos publicamos cifras en nuestros artículos, columnas, etcétera, pero a ver, vamos a compendiar, y para eso me reuní con personas conocedoras, hice mi trabajo de reportero y salió AMLO, el costo de una locura. Y este balance, este número que ven ustedes, señoras y señores, 2 billones, estamos hablando, corrígeme, Víctor, pero es casi el 25% del presupuesto, ¿no es cierto? Del PEF. De este año es de 9 billones. De 9, un poquito abajo, el 22% del presupuesto. Fíjense ustedes, casi una cuarta parte, una quinta parte del presupuesto de la Federación para este año, y no ha acabado el sexenio. Las cuentas proyectan hasta el final de la administración. Sí, es lo que se dejó de crecer. Vamos, de los gobiernos neoliberales, desde Carlos Salinas hasta el final de Enrique Peña Nieto, el promedio de crecimiento fue 2.6, más o menos, el promedio de crecimiento anual. De haber seguido esa inercia, esa ruta, pues habríamos crecido en total en esta administración 15 punto y tantos del PIB en los 6 años. Exacto. Sí,
y vamos a crecer 5 y fracción. Las sumas y restas te da... No, sí. Dejamos de crecer 10.5 Del Producto Interno Bruto. del Producto Interno Bruto. Eso es 2.520.000 millones de pesos. Sí, son, dices en el libro, 140.000 millones de dólares. Exacto. Esa es la suma, ¿no? 140.000 millones de dólares, tomado, cuando escribí este libro, a 18 pesos el dólar. Ya. Mi pregunta es si este libro, Pablo, es como una secuela, una segunda parte del libro anterior, El Destructor, o hay un hilo conductor entre uno y otro, porque ahora que decías, pues el otro pues fue más conceptual, este es más de datos. Exacto, sí, es, digamos que es un hijo del Destructor. Es lo que nos ha costado en números, en dinero, y lo que se ha despilfarrado en este sexenio de destrucción. Y al final vienen, creo, unas reflexiones interesantes, valiosas, no por quien lo escribe, sino por los entrevistados, el ex secretario de Educación Pública, el ex director de CFE y el periodista y ex director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño. Aurelio Nuño hace una descripción de lo que perdimos y que será irrecuperable en décadas en materia educativa en el país. Me parece muy puntual, muy acertada. Lo mismo en lo que es energía eléctrica con Enrique Ochoa y con José Carreño. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el país en términos de democracia y en términos de libertad de expresión? Vamos parte por parte, si te parece bien. Uno de ellos, uno de los importantes, y además tal vez el que marca el arranque de la administración en términos no solo de su relación con el empresariado, sino de su visión respecto a la inversión y las obras, es el aeropuerto de Texcoco. Sí. Y ahí hay todo un debate. La Auditoría Superior de la Federación hizo que, por cierto, en esta semana que concluye entró en crisis la Auditoría Superior porque el auditor especial que había hecho la valoración de lo que nos iba a costar Texcoco ya cancelado, porque como tú explicas aquí, se emitieron bonos, se contrajo deuda, se hizo inversión, se pasaron muchas cosas y luego se cancela el proyecto, pero eso hay que pagarlo, ¿no es cierto? Porque ya se había contraído. La evaluación de aquel auditor fue de 332.000 millones de pesos, corríjanme, más o menos así. Y luego el gobierno se impone, dice esa cuenta está mal, Hacienda dice que no, el presidente se enoja y el auditor se retracta. Y dice, no, nos salieron mal las cuentas y le tuvieron que bajar. ¿De qué volumen es el daño en imagen, en reputación, pero también numérica de la cancelación de Texcoco? Fue literalmente una locura que se quiso vestir de una medida democrática con consulta austera, popular. Sí, consulta popular. Sin embargo, en una conferencia matutina, el presidente dice, no, yo había escuchado a mi secretario de Hacienda, al secretario de Comunicaciones y estaban por continuar el aeropuerto de Texcoco, ya estaba construido en un 30-33%, pero estuve pensando y la almohada me dijo que no. Bueno, ¿fue la almohada o fue la consulta? No, pues ya sabemos que fue, ya sabemos que fue, nos lo dijo él. Y ahí lo que se perdió, hay diferentes cuentas, 300 y tantos mil millones, yo tengo ahí alrededor de 250.000 millones, pero lo que deja de entrar al país. Sí, el ingreso que se pierde. El ingreso que se pierde. ¿Cuánto es? El actual aeropuerto capitalino del aeropuerto de la Ciudad de México tiene capacidad para 44 millones de pasajeros al año. Te da 1.6 puntos del PIB. Este iba a triplicar. Así es. Iba a triplicar. 120 era el cálculo, ¿no es cierto? 120 y un poquito más. Bueno, y se decide no hacerlo. Entonces hay que frenarlo, hay que pagar lo que se había hecho y hay que seguir pagando los bonos emitidos. Entonces dicen, bueno, no que se iba a pagar solo y hay que pagar bonos. Claro. El TUA. Claro, se iba a pagar con 120 millones de pasajeros. Que entran y pero que pagan. Como seguimos teniendo 40 millones, hay que pagarlo nosotros del TUA, del impuesto, de los derechos de aeropuerto. Y, por tanto, dejamos de ingresar
pues 3.2% del Del PIB. PIB. Dejamos de ingresar, así, en frío. Un billón de pesos al año. Digo, hay un rosario de decisiones cuestionables en esta administración, pero ¿calificarías hoy en retrospectiva, estamos a meses de que termine este gobierno, la peor decisión del sexenio? No. Eso es la peor decisión del sexenio, fue la que costó vidas humanas, el tema del COVID. Pero en económico, sí, porque fue el inicio formal de la locura. Cancelo el aeropuerto. Los empresarios lo aceptan, lo aceptan. Lo cancelo porque había corrupción. Primero lo cancelo porque va a ser consulta popular. Después nos dice que no es consulta popular, que se lo dijo la almohada. Bueno, y luego los empresarios dicen, adelante, se someten cuando pone un libro el presidente anunciando el que se acaba el aeropuerto. Aquí mando yo. Bueno, aceptaron eso de entrada. Y luego, junto con esto, en paralelo, la rifa del avión presidencial. Se va a rifar el avión presidencial porque es un gasto muy alto, etcétera. Aquí va a haber autoridad. Bueno, y el señor hace una rifa. Se venden boletos para rifar el avión. Y los empresarios van a Palacio Nacional. Pagaron, no me acuerdo, pero fueron varios millones de pesos lo que se pagó por cada cena, porque estaban comprando boletos para la rifa del avión. Y dijo el presidente, con lo que se recolecte en esa rifa del avión, se van a comprar medicinas. Y los empresarios siguieron ese juego. Son parte de la locura. Ni se rifó el avión, se malbarató el avión, se sigue pagando el avión y no se compraron medicinas. Entonces, no hay que señalar solo al presidente. Arranco con esto, con algo que es muy duro, pero lo tiene Shakespeare en El Rey Lear. El rey que daba órdenes, pues, en un imperio imaginario. Ese era el Rey Lear. Y dice algo así, malditas las horas en que los ciegos siguen a los locos. Y eso creo que nos ha pasado. Esto no va dirigido solamente a la locura de López Obrador. No. Creo que fue una locura bastante extendida. ¿Colectiva? Que sigue y se metió a un caballo de Troya, a Palacio Nacional, a destruir y a gastar de más. Y gastar mal. Explícale rápidamente al auditorio, porque la gente a lo mejor no tiene el dato y lo acabas de decir. ¿Por qué seguimos pagando el avión presidencial? Es importante que la gente lo sepa. Allá hay un crédito contraído con una banca del Estado, que si no me equivoco es Banobras, ¿no es cierto? La que financia el dinero. Y ese crédito, que es a no sé cuántos años, 20 o 30, se sigue pagando, ¿no es cierto? Es exactamente lo que acabas de decir. Se sigue pagando el avión que se vendió a un gobierno impresentable, a un dictador de poca monta. En fin, es otra locura. Pero que se hayan deshecho el avión presidencial, bueno, está bien, ya, ok. Milei también lo hizo en Argentina, lo hacen. Son señales que quieren dar a la población. ¿No? Símbolos, de acuerdo, hubieran comprado uno más pequeño, tal vez. Pero dijo, yo voy a andar en aviones privados. Le duró un par de años, ¿eh? No, comercial, sí. En aviones de líneas comerciales. Le duró hasta las elecciones intermedias. Sí, porque luego es la Fuerza Aérea. En aviones de la Fuerza Aérea, con el riesgo que hay de seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, y ahora nos quedamos sin avión y nos quedamos con la deuda. Nos quedamos con deuda y nos quedamos con un presidente que tiene que andar pidiendo aventones. Sí. Lo polémico es que quizá la decisión de cancelar el aeropuerto se toma cuando él era presidente electo, que es cuando se hace la consulta. Él todavía no estaba en funciones y, como dices, había pues un sector en el gobierno que estaba a favor de mantener el aeropuerto. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y el primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, recientemente fallecido. Y creo que también, digo, además del costo económico, el de comunicaciones también. Jiménez Espriu. Él estaba en contra.
de continuar la obra. Él escribió... No, hace un libro. Hace un libro diciendo el sistema aeroportuario mexicano va a ser mucho mejor que esta locura. Jiménez Espriu estaba en contra. La votación esa que es de 5, y la cuenta después Alfonso Romo, a favor del proyecto son Ursúa y Romo. Y la pierden frente a Jiménez Espriu, Nale y el presidente. Sí, y también en términos de el costo, sin duda económico, pero también la incertidumbre que se genera en los mercados entre los inversionistas, como dices, porque Romo había dado su palabra de que el presupuesto se mantenía. Así no se mantuvo, ¿no? También, o sea, la credibilidad rota, ¿no? Sí, ese fue el costo más alto del aeropuerto, pero económicamente, en mi opinión, Víctor me corregirá, el costo mayor fue la cancelación o congelar la reforma energética. ¿Por qué? Porque habían filas de inversionistas en el último año, a comienzo del último año del sexenio anterior, a comienzo de 2018, habían inversionistas con $200,000 millones en la mano para invertir en Pemex, invertir en perforación y exploración. De ahí el gobierno, por cada dólar que sacaran del subsuelo, iba a tener 80 centavos en la mayoría de los casos. Y resulta que le pide o le indica el presidente electo López Obrador a Peña Nieto que detenga las rondas petroleras. Y las detuvo. Y la reforma energética pues, quedó congelada. ¿Y qué hizo? Meter dinero de la federación y con además 800 y tantos mil millones de pesos, más lo que es las exenciones fiscales, rebajas, quitas, en fin, $1,5 billones de pesos nos ha costado la gracia. ¿Para qué? Para rescatar a Pemex. ¿Cuál rescate? Producimos 18% menos de petróleo, más o menos, de lo que producíamos a final de 2018. Y hemos gastado $1,5 billones de pesos en producir menos. Y la apuesta por las refinerías. Pero si quieren eso después. No, pero este es porque la reflexión profunda de esto es el modelo energético que propuso el presidente, ¿no? Este tema de la autosuficiencia energética, dejarle de vender petróleo, nos lo quedamos nosotros, lo refinamos nosotros, generamos nuestras gasolinas y no dependemos del extranjero. Ese era en síntesis su objetivo y su modelo. Para eso invierte un dineral en rescatar refinerías de bastante medio uso o más. Compra la de Texas, la mitad, porque estábamos en socio ahí, y se construye Dos Bocas. Si quieres, vamos a Dos Bocas también, porque ahí también es otro boquete presupuestal gigantesco. Pero el modelo energético le ha costado a México esta apuesta 1.5 billones de pesos. Es decir, de esta cifra que tú tienes aquí, pues más de la mitad, o casi la mitad, es solamente el subsidio a Pemex y el rescate a Pemex. ¿Es correcto? Bueno, ahí cabe todo. Es lo que se dejó de ingresar, lo que perdió México. Sí. En el tema petrolero, la primera, lo que yo destacaría es para la soberanía energética. A ver, CFE produce, Víctor me corregirá, de la energía que produce 50% lo hace con gas, si no me equivoco. Y ese gas prácticamente todo es importado. Viene de fuera. ¿Desde dónde? Desde Texas. Es decir, nos pone en una situación de vulnerabilidad enorme. Cuidado, si algún día los tejanos nos cierran la llave. Dudo que lo hagan, es negocio. Claro. Pero somos más dependientes que nunca. No hay tal rescate. Y luego nos vamos a invertir para que las refinerías viejas, reconvertir todo eso, es un desastre. El negocio siempre lo pensó López Obrador antes de la presidencia, que el gran negocio era refinar. Dice, si los demás, con una lógica muy primaria, dice, si los demás países ganan dinero refinando, ¿por qué mejor no vendemos productos refinados? Porque el negocio es vender petróleo para el país petrolero. Las refinerías, en Brasil gana $5 por barril refinado con todo su complejo de refinerías. Otros ganan el 8, el 10 y hay otros que ganan un poco menos, el 3%. ¿Cuánto gana México por cada barril refinado? Pierde $35 por barril.
Eso es criminal. Los datos son del doctor Barnés, a quien tuviste en la silla hace unos días. $35 por barril perdemos. ¿Cuánto es la pérdida total de Pemex Refinación, que es PMI, se llama ahora, o PTI? Transformación industrial. Exacto. PTI, Pemex Transformación Industrial, es cuántos barriles ha refinado y cuáles son sus cuentas. Perdemos $35 por cada barril. Sí, es el área en que más pierde Pemex en refinación desde siempre, pero más ahora en este gobierno. Y sí ha sido muy costoso ese sector, ¿no? Esa apuesta, porque además seguimos importando gasolinas. O sea, México depende... ¿No se sustituyó? No, o sea, el presidente dice que ya cuando esté Dos Bocas en operación, que no falta mucho, pues vamos a estar cerca de la autosuficiencia en combustibles. Pero bueno, ahí también hay un tema, porque la expectativa es que Dos Bocas va a producir, procesar 300 a 340 mil barriles de petróleo crudo, pero lo que va a producir de gasolina son 60 mil barriles, o sea, tampoco es mucho, ¿no? Y tampoco nos va a poner quizá en la situación que dice el presidente de estar prácticamente a punto de la autosuficiencia de combustible. O sea, sí ha sido un sector que ha tenido muchas complicaciones a lo largo del sexenio, como dices, pues por una parte el tema de las rondas petroleras, porque además ha habido deserción, muchos inversionistas se han ido saliendo, ¿no? Le han dejado el negocio a Pemex y bueno, la apuesta petrolera pues no se consiguió, ¿no? Y bueno, en el tema eléctrico, como dices, también está las subastas de energía eléctrica, esas igual se suspendieron. Entonces, dos apuestas que había para modernizar el sector, pues no se continuaron. Sí. Ahora, todo esto es lo que estamos hablando de dinero. Y el dinero se puede recuperar. Lo que pierden los países con estas malas decisiones, me lo explicaban varios economistas y gente que ha tenido altas responsabilidades en empresas y en la administración pública, lo que se pierde es tiempo en economía. Lo que se pierde es tiempo. México perdió tiempo, dinero, pero se recupera. Por supuesto que hay consecuencias de falta de ingresos, etcétera. Y no fácil es negar la realidad, pero perdió tiempo. Lo que es irrecuperable son las vidas humanas y la crisis educativa en que ya estábamos y ahora estamos bajo cero. Es prácticamente imposible volver a crear un escenario para hacer la reforma educativa que el país necesita para que salgan estudiantes que se puedan defender en la vida, que puedan aportar al país y que aprovechen esta coyuntura que es el nearshoring y tener aquí buenos técnicos, buenos directivos de empresa y gente que sepa, que esté familiarizada con nuevas tecnologías. Coincido plenamente. Yo creo que uno de los grandes daños que quedarán como herencia y legado de esta administración es la eliminación del INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, y la evaluación de la evaluación docente. Costó sangre eso, costó un esfuerzo enorme convencer a los sindicatos, impulsarla, a veces Aurelio con un tono equivocado, pero bueno, se logró. Al final de Peña hay 800,000 maestros que fueron a hacer su evaluación. Se nos olvida eso. Sí. Que fueron y se inscribieron, convencidos de que la evaluación les daba elementos para avanzar, para tener ascensos, para tener promociones, para ganar más, para presentar proyectos. Y eso se cortó de tajo. Regresar a eso me parece imposible. Pero bueno, volvamos a esto. Ahí está lo de Pemex. Me parece que es uno de los grandes retos que tendrá la siguiente administración, resolver eso, ¿no? Reestructura, cancela, ¿qué haces con Pemex? Es una bomba de tiempo. Y ahí y no hemos hablado ni de la deuda, ni de lo que le debe a los proveedores. En fin, Pemex es una bomba de tiempo. Pero vamos a otro de los boquetes, el Tren Maya, que también abordas aquí. Sí, el Tren Maya, que está costando en este momento alrededor de cerca de 3 veces más de lo presupuestado. Del presupuesto original. Casi 500,000 millones de pesos. Todavía no está concluido, faltan algunos tramos y que no genera ni tiene para cuándo generar utilidades. El presidente dice, lo vamos a hacer y se van a concesionar los tramos.
pues iban a llover las personas que quieren. Yo quiero un tramo. Oiga, no, nadie lo quiso. Nadie se formó. Nadie hizo una oferta para operar alguno de los tramos. Bueno, se los doy gratis. ¿Quién toma la concesión? Nadie. Pero para la construcción del tren, cuyos datos están guardados en secreto, porque es seguridad nacional, y ahí hay un chapoteadero de corrupción que hemos ido conociendo a cuentagotas, pues resulta que está operando luego de devastar parte de la selva maya, un gran pulmón, no solo para México, sino para el mundo. Y no se va a tirar un solo árbol. El gobierno admitió 7 millones de árboles talados. 7 millones, el presidente ecologista. Y luego, esa es la cifra oficial, hay quienes señalan los ambientalistas de la zona, 10 millones. Y ya se descarriló. Ya se descarriló en los 2 primeros meses, 3 primeros meses de uso. Es decir, ¿cómo hicieron eso? No se sabe. Falta todavía que entre en funcionamiento la parte que va de Cancún a Playa del Carmen. El tramo 5. Ese tramo donde están los mantos acuíferos y donde se construyó sobre lugares donde hay vacíos, no quiero saber lo que va a pasar, pero es un capricho antieconómico que tendremos que pagar por muchos años los mexicanos, porque ahí está el tren. Corríjanme, pero tengo por ahí un dato de una declaración que hizo diciendo que nunca iba a ser rentable. ¿Es correcto o estoy equivocado? Que nunca iba a dejar dividendos. ¿Es cierto o no? Sí, lo comentó en alguna de las conferencias, ¿no? Porque efectivamente pues es un proyecto que, si acaso cuando llega al punto de equilibrio y empiece a generar rentabilidad, pues para eso va a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero también la operación, la construcción, pues se la dio al ejército, Pablo, y por lo mismo, como dices, pues se reserva la información por un tema de sí, pero el nacional. ejército subcontrató, ¿no? Exacto, sí. exacto. Contrató empresas, porque el ejército no es experto en construcción de trenes. Ahí hay una serie de constructoras que pues están en una caja negra, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiados? Ahí estaban en la foto, en la fotografía de la inauguración en el primer tramo. Ahí estaban algunos de los que construyeron el Tren Maya. Son los mismos de siempre. Y ahora entendemos, quizá luego de ver esa fotografía, ¿por qué el presidente no llevó ahí, digo una cosa simbólica tal vez, pues a las personas del lugar, un representante de tal comunidad, de tal etnia? Porque están en contra, ¿no? Haberlos llevado a ellos, si es para ellos el tren, no, porque cuando mucho podrán vender paletas de amaranto desde afuera, porque no van a ganar, no les implica ningún beneficio y al contrario, es dinero que el país va a perder y pierden los que siempre pierden y ganan los que siempre ganan. Un apunte con respecto a lo que decías, de que admitió que no iba a ser rentable, pero también había dicho que con las ganancias del Tren Maya se financiarían las pensiones de los militares. Sí, dijo. Bueno, todo eso es una locura. Es que dice tantas locura. cosas. Quiero citar ahorita, en este momento, porque me estoy acordando, tienes una cita de la Constitución como epígrafe al principio, que es muy importante porque uno diría, pues a un presidente se le ocurre hacer cosas, ¿no? Y construir cosas y todo. No, esto está en la Constitución, no es una ocurrencia. Dice, en materia de deuda pública, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente, subrayo, produzcan un incremento en los ingresos públicos. Sí. O sea, yo no construyo una cosa pues decorativa o bonita o algo, sino que tiene que traer beneficio. Una justificación y un ingreso. Claro, porque si no estoy tirando el dinero. Sí. Esto, para quien nos escucha, está en el artículo 73, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, esto es una ocurrencia. Sí, una ocurrencia, un capricho, y nadie le dijo que no. Es decir, los empresarios, de acuerdo, yo no... Me dan contrato. No voy a tomar esa concesión porque es para perder dinero toda la vida, pero los contratos obviamente los toman. Lo suyo es ganar dinero
y el ejército y los generales van y subcontratan, y en cuanto subcontrataron, cuánto costaron los tornillos, no se saben. Ya vimos lo que pasó con el balasto, o balastro, no sé cómo se llama, que es la piedra esta que se rompe, que va entre los durmientes, y pues, el tren resulta que se descarriló, y en un lugar donde iba a muy baja velocidad. Entonces, está mal hecho, está mal planeado, todavía no hay un estudio de impacto ambiental, es decir, fue una ocurrencia, pero de 500,000 millones de pesos. Oiga, no, eso es violar la Constitución, jugar con el dinero de los mexicanos y hacer ganar dinero a los que siempre ganan y que pierdan los que siempre pierden. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes. Estamos con Pablo Iriart en la revisión de este fantástico libro, AMLO, el costo de una locura y la cuenta global de lo que esto implica. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con Pablo Iriart. Uno de los capítulos centrales, lo mencionaste al principio, pero tal vez uno de los más grandes daños, sí, en vidas, en dinero, en estrategia, en cuidado, en protección, fue el COVID y la gestión que este gobierno hizo del COVID. Cómo enfrentó la pandemia, cuánto designó del presupuesto para cuidar y proteger vidas, minúsculo. Creo que estamos en los peores lugares del mundo. Tenemos el primero del mundo en muerte personal médico, médicos y enfermeras, lo que quiere decir que ni los protegimos ni los cuidamos. ¿Qué balance haces de esto en términos numéricos? Está bien, en términos numéricos. Somos el país con mayor muerte de personal médico. Ahorraron dinero, tanto en temas de salud como para evitar la caída tremenda de la economía a raíz de la pandemia. Bueno, resulta que tuvimos alrededor de 300 y tantas muertes por 100,000 habitantes, lo que implica... Las cifras oficiales son estas, por cierto, ¿no es cierto? Las 300 y tantas mil. Porque algunos cálculos de científicos de la UNAM hablan de 700 y tantos mil. No, 300 personas por 100,000 habitantes. Correcto. Son 785,000 los muertos. Los muertos por la pandemia. En total. Bueno, el punto es que tuvimos el triple de muertos que la media mundial. 3 veces más. ¿Por qué? Por haber puesto el país, la salud del país, en manos de un charlatán, que es el señor López-Gatell. No se hizo caso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se burlaron de lo maligno de lo que era la pandemia, no hicieron caso de los cubrebocas y, bueno, creo que alguien lo dijo estos días, hasta se le dio medicina para matar piojos a las personas y se los dieron los científicos. O sea, es decir, fue una enorme locura que costó vidas humanas. De acuerdo con el cálculo, tomando la media mundial, en México debieron haber muerto 250, ahí viene la cifra exacta, entre 250 y 280,000 personas, porque era inevitable. Claro, de acuerdo es la media al mundial. tamaño de la población, ¿no? Y murieron 780,000. 3 veces más. Es decir, 506,000 muertos son responsabilidad exclusiva de López-Gatell y del presidente López Obrador. Sí, para ligarlo con el tema económico, en el libro dices que la pandemia paró la economía, ¿no? Y sin duda paró todas las economías. Pero la pregunta, Pablo, que es una verdad a medias, utilizar el argumento de la pandemia para justificar la caída que tuvo la economía en el 2020. Dices que si se compara con el resto del mundo, con otros países, pues quedamos muy abajo. Sí, creo que le cayó, en efecto,
para salvar cara al gobierno, para dar pretexto, la pandemia le cayó como anillo al dedo. Lo dijo así, de hecho. Le cayó como anillo al dedo. Nos vino como anillo al dedo. Ahora declaró. sí lo entiendo. El primer año, mientras el mundo creció el 2019. 2.4, creo. 2.4, algo así. México se fue a Cero. A 0 o 0.1 menos, algo así. Sí, hubo una pequeña recesión. Sí, en exacto. 2019. 2019. ¿Por qué dejamos de crecer? Porque ya estuvimos en 0 por la mala gestión. Pero el año siguiente, el año de la crisis por COVID, la crisis de las economías, el mundo tiene una caída bajo 3.2, bajo 0, la economía mundial, menos 3.2. Y México, 8.7, menos 8.7. Es decir, son 6 puntos responsabilidad de la mala conducción de la economía en tiempos de pandemia. No apoyaron a las pymes, es decir, fueron más neoliberales que Donald Trump. Claro, no se apoyó a la gente, no se apoyó a las empresas, no, se ahorró dinero, entonces a eso le llaman disciplina fiscal. No rescatar a las empresas, decía el presidente. ¿Cuál rescatar? Es sostener una planta productiva. Claro. Y el resultado, o sea, el mundo cayó 3.2, México 8.7. Y cuando viene la recuperación, obviamente la mexicana es mucho más lenta y baja que la media mundial, mucho menos. Es decir, él dice las crisis que hubo en los gobiernos neoliberales y se refiere fundamentalmente a esta que hubo en el error de diciembre de 94-95 y la crisis con... Inmobiliaria con Calderón. Exactamente, que fue una crisis mundial. Bueno, aquí esa caída de 6 puntos del PIB atribuibles exclusivamente a la mala conducción de la economía son una crisis brutal de la economía a mitad de sexenio o al inicio, pero se cubre con la el pandemia. tema de la pandemia. No fue la pandemia o no solo fue la pandemia. 3.3, acreditémoslo a la pandemia. Pero es muy importante decir esto porque en los debates y en las discusiones, incluso en el Congreso, cuando vienen esto, ellos defienden este tema de, es que es la pandemia golpeó al mundo entero. Pero esta precisión numérica es muy importante, porque ¿sí? Cuando ves el promedio del mundo, la caída de la economía mundial entre 2 y 3.5%, sí, pero aquí se fue casi a 9, ¿no? Sí. Y ahí solamente obedece a la responsabilidad de la conducción económica. Sí, y hicieron autoelogio, recuerdo el autoelogio, el mundo nos ve con asombro de cómo estamos manejando la pandemia. Oiga, en términos de salud, de los peores, en términos de economía, de los peores, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el resultado económico de 84 países evaluados por el Fondo Monetario Internacional, somos el 83. El 84 es Uganda. O sea, es decir, es realmente una catástrofe, desastroso, una locura. Y además, como tú decías, pues hay un costo humano, ¿no? El costo humano es terrible porque eso es irreparable. Es lo único irreparable porque la gente está muerta. Claro. La gente ya murió. Se llenaban los hospitales, los crematorios, habían camiones refrigerados donde salían los brazos, es decir, fue dantesco el manejo inhumano de la pandemia y la respuesta del gobierno. O sea, lo que se decía, no, primero salgan a comer, cuando ya había una alerta mundial de pandemia, no, abrácense. Y después, pues el zar anti-COVID diciendo el presidente no es factor de contagio y el presidente sacando un billete de $1 y un amuleto. Es decir, una estampita y un escapulario. ¿Qué gobernantes tuvimos? El peor gobernante en el peor momento de nuestros tiempos modernos.
y recordar las filas de personas buscando un tanque de oxígeno, un concentrador, ¿no? También momentos críticos, pero un poco en el balance que haces en el libro, Pablo, del comportamiento de la economía, pues sí tuvimos un arranque sexenio muy malo con 2019 en que no tuvimos crecimiento, luego la caída de la pandemia. Los años siguientes han sido mejores con el rebote, pero el balance nos deja un sexenio, un gobierno en que el crecimiento es muy magro, ¿no? Incluso diría por debajo del crecimiento que tuvieron los gobiernos neoliberales, muy criticados, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Creceremos un promedio de 1% anual. Tú me corregirás. Pero para este año, 2024, se ha ido ajustando a la baja, y terminaremos en 1.6, creciendo 1.6 cuando el mundo está creciendo mucho más. 1.6 y con inflación. ¿Por qué 1.6? ¿Por qué se van a ir a la baja? En mi opinión, las tendencias, porque el primer semestre de un año electoral hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y luego el segundo semestre los gobiernos se quedan secos, secos, sin dinero. Se lo gastaron en elecciones, en la preparación, en compra de voto, etcétera, y estas cosas que dicen que no suceden. No vamos a crecer, de acuerdo con los analistas consultados. Yo no soy economista, soy reportero, periodista. Será 1.6 este año. Sí, no vamos a crecer al 3.2% del año. Lo acaba de decir el Banco Mundial ahora en la semana. En la región, México y Brasil serán los únicos países que crecerán menos que lo que crecieron en el 23. Pero sí, o sea, el promedio seccional va a ser un crecimiento muy bajo. Y si lo medimos en términos del producto por habitante, pues todavía hay rezago. O sea, ni siquiera vamos a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, o sea, al concluir la administración. O sea, falta trecho todavía por recorrer, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia, tú dices, vino bien para el presidente, ¿no? Para el pretexto. Pero en términos de PIB per cápita, seremos más pobres que en 2018. Tienes un capítulo, Pablo, que me parece fundamental y es uno de los grandes temas de debate del sexenio, que son los programas sociales y el financiamiento de los programas sociales y de dónde ha salido ese dinero, ¿no? Hoy, en esta semana, se sigue debatiendo en el Congreso el tema de reformas múltiples para el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que él tiene la intención de acabar el sexenio todavía tocando ese tema de las pensiones. Pero está la pensión de adultos mayores y luego todos esos programas de los jóvenes, construyendo no sé qué, y todas esas cosas que en términos de datos y de auditoría, pues no sabemos, no hay padrones, no sabemos a quién se les dio, cuándo se les dio, etcétera. Y tú le llamas a esto la ordeña populista. ¿A qué te refieres con esto? La ordeña populista es haber quitado a las políticas públicas con impacto social para repartirlo a destajo, con opacidad, sin rendición de cuentas, en efectivo y directo a cambio del voto. Eso es. Es decir, el desmantelamiento de programas públicos de salud, de educación y otros más es lo que ha financiado la entrega directa de estos programas. Es decir, sociales. de ahí salió el dinero, Sí, claro. de quitarle a los presupuestos de educación, de salud, de infraestructura, de telecomunicaciones, de otras cosas, además de los fideicomisos, dices en el libro. Sí. Bueno, esto que iba a ser con los ahorros de la corrupción se iba a pagar solo. Sí, eso dijo. Bueno, sí. ahora vamos a tener un déficit presupuestal de casi 6 puntos del PIB, 5 y tantos. Eso Sí, el más hay que alto llenarlo. desde 1988. Sí, no teníamos este año vamos a tener justo este año, sí, y el argumento es que se va a gastar para concluir las obras que están pendientes, ¿no? Y que después las finanzas públicas van a regresar a su cauce, pero evidentemente hay una presión fiscal muy fuerte este año. Sí, y yo estoy de acuerdo, hay programas sociales que deben continuarse. Estuve, por ejemplo, en la sierra de Sinaloa y de Durango. La gente se va porque ahí se vivía del cultivo de marihuana y amapola.
ya la marihuana no es negocio. Y la amapola, la goma de opio, ha ido bajando su rentabilidad por las drogas sintéticas que no requieren, su fabricación no requiere mano de obra extensiva. Todo esto es economía ilegal, pero bueno, estamos hablando de una realidad. Y los jóvenes se van. Hay emigración, estuve en Badiraguato y otras partes de la sierra. Hay una emigración muy grande hacia Estados Unidos donde piden asilo. Y, bueno, vine de Badiraguato, mi vida corre peligro y por supuesto que sí. Pero ¿qué haces con las personas mayores que con toda razón dicen, no, de aquí soy, aquí me quiero morir? Tienes que apoyarlos, tienes que darles, de acuerdo. Sin embargo, me tocó estar ahí cuando llegan los señores, los siervos, servidores de la nación a Badiraguato y van a repartieron 1000 chips con 1 año de carga para telefonía celular y datos. Y no a cambio de nada, ¿eh? Nada más dame tu credencial de lector y tu número de teléfono para estar en contacto. Bueno, eso es ordeña populista. Le quitaste a salud, le quitaste a educación, le quitaste a otras obras de infraestructura. Yo no sé si se ha construido un metro de algún carril, de alguna carretera de 6 carriles o de 4. Creo que no. La Ciudad de México está construyendo una línea y se reconstruyó la derrumbada y eso, pero son obras que, por cierto, no han concluido. La línea 12 ya entró en funcionamiento de regreso, pero todavía esperan inaugurar cosas nuevas, ¿no es cierto? La línea 1 se remodeló, me parece, ¿no? Sí, hay una línea del metro que está en remodelación. Sí, y el impacto en la educación, yo insisto en eso, el impacto en la educación. El gobierno, que se dice el gran amigo de los normalistas y de las normales, y que ganaron la elección, entre otras cosas, con el apoyo de las normales, que quemaban camiones, obstaculizaban y todo eso, en apoyo a la gran transformación. Bueno, el presupuesto de las normales cayó de 1.500 millones de pesos al año en el último año de Peña Nieto a menos de 100 millones ahora. O sea, les quitó también a los normalistas. No, le quitó cerca del 90%. 90% cayó el presupuesto destinado a capacitación de maestros. Era de 1.200 millones al año, lo deja el último, el 2018, y ahora es de 90 millones. Es decir, cayó 90%. Todo eso ha ocurrido en el sexenio que tenía por bandera y por misión primero los pobres. Y resulta que a los pobres se van a quedar, tienen una educación con maestros que fueron elegidos por el sindicato en sus ascensos, que no están capacitados porque ya no hay dinero para capacitación, y con sindicatos empoderados. Ese fue lo irreparable. En el sexenio anterior se dio una coyuntura muy especial que hizo que los sindicatos perdieran fuerza y se entrara la reforma educativa, con algunos malos modos, lo que tú quieras, pero se sacó la reforma educativa. Y la evaluación me parece un logro fundamental, y la perdimos, se perdió todo eso. Y ahora empoderaste otra vez al CENTE. ¿Por qué? Porque te sirve como operador electoral. Empoderas de nuevo a la CENTE. ¿Por qué? Porque es tu operador en movilización política. Votos, claro. Entonces, bueno, el país ha tenido un retroceso de locura. De locura ha sido en términos de educación. Mira, la última prueba PISA, la más reciente, un párrafo breve. Estudiantes de 15 años de edad, más o menos, la media. A ver, distíngame en un párrafo breve lo que es opinión y lo que es información. ¿Qué porcentaje de alumnos mexicanos de 15 años de edad sabe distinguir información de opinión en un parrafito? 1%. Patético. Bueno, y así vamos a entrar con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. No, es decir, ha sido un crimen social en nombre del pueblo. Y creo que esas cosas hay que decirlas. A manera de conclusión, dices en el libro y lo comentabas al principio, se ha perdido tiempo. Sí. ¿Se puede recuperar? Sí. Por lo que me dicen los economistas con los que conversé, y tú lo sabrás mejor que yo,
porque eres economista, buen economista, vuelve a abrir las rondas energéticas. El aeropuerto, 10,000 millones de dólares, pues un buen pozo de Pemex, un buen campo de Pemex te da 10,000 millones de dólares, ya, se acabó. Es decir, sí tiene recuperación, no se recuperan las vidas humanas y el daño enorme en educación. Eso es irreparable. Nos quedan unos minutos, Pablo, y quiero, porque al final del libro tienes todo un capítulo que hace una reflexión sobre libertad de expresión, sobre vida institucional y sobre calidad democrática. Y cómo en esto México ha perdido también y se ha deteriorado. Tu comentario a este respecto. Sí, hay un acoso permanente contra a la libertad de expresión. Hay acoso y amenazas a las concesiones de radio y televisión. Hay acusaciones directas contra periodistas con sus dueños. Señor dueño de tal medio de comunicación, ¿usted cree que el fulano que tiene ahí como conductor o como columnista se manda solo? No, usted es el responsable. Son amenazas a la libertad de expresión que han sido consumadas en algunos casos. A los periodistas y a los dueños de comunicación se les trata como a delincuentes. ¿Por qué? Porque esos medios que han resistido y han informado, han cumplido con su tarea de informar, más el rol de la Suprema Corte, han sido los dos pilares que han sostenido la democracia en el país. Una democracia que estamos a meses de que se derrumbe de manera irreparable. Conclusión. Sí, pues gracias, Pablo, por estar aquí en la Silla Roja esta noche. Y también dices, está el papel que representa el Poder Judicial, los medios de comunicación y los organismos autónomos, ¿no? También creo que es justo reconocer el papel que han jugado en los últimos años y pues se les ha pegado con todo. Los vapuleados organismos autónomos, dices. Y ya está la agenda legislativa para el próximo sexenio. Ya la planteó el presidente, está en la mesa del Congreso y la enarbola la candidata presidencial de Morena. No hay misterio. Aquí las propuestas son para transferir todo el poder a una sola persona, que será el presidente o la presidenta de la República. Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿La democracia en México está en riesgo, a tu juicio? Sin duda. Esta elección, por primera vez en mucho tiempo, no es entre personalidades, sino democracia. La seguimos con la democracia, terminamos con la democracia. Así de grave. Sí. ¿Cuándo presentas este libro, Pablo? Creo que en la siguiente semana, ¿no? Sí, el jueves 18 en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán. Están cordialmente invitados, ustedes también. Pues ahí lo tiene usted, AMLO, el costo de una locura, por Pablo Iriart, y pues las cuentas, los números de lo que, todo esto, de lo que le hemos hablado esta noche, contabilizado, integrado, arroja un panorama pues ciertamente devastador de el impacto que en materia económica solamente, pero también en reflexiones políticas, ha tenido esta administración. Pablo, bienvenido, éxito con el libro y por supuesto que estaremos por ahí en la presentación el próximo jueves 18. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Víctor. Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.